Bueno, ahora continuamos con los ejercicios. Interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios 9 a 12, remítase los resultados de Minitab que se obtuvieron utilizando datos pareados de los pesos de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Como se lista en el conjunto de datos 16 del apéndice B, además de los datos muestrales pareados, se dio la indicación a Minitab de que usar un peso de automóviles de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible consumido en carretera. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo de coeficiente de correlación, considerando que hay 32 pares de datos. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Bueno, R es negativa, en este caso nos da 0.806. Dice R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como la demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa. El valor crítico de R está entre 0.361 y 0.335. Valor P es 0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal entre peso y consumo de combustible en carretera. Bueno, en este caso es 27.028 millas por galón. Cálculo de medidas de variación. En los ejercicios 13 a 16, calcule la variación explicada, la variación no explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de estimación. En cada caso se extiende evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Bueno, aquí tenemos el ejercicio 13, IPC y pizzas. A continuación se representan los valores del índice de precios de consumidor y el precio de una rebanada de pizza incluidos en la tabla 10.1 del problema del capítulo. Aquí tenemos los datos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Aquí tenemos los datos. ¿Sí? IPC, costos de pizza, los cuales ya los tengo aquí ingresados en Minitab. IPC y el costo de pizza. Bueno, para realizar esto, para que nos arrojaran estos datos, como en los anteriores ejercicios, es estadística, regresión, ya no es gráfica de línea ajustada, ahora nos vamos a ir a regresión y ajuste de modelo de regresión. ¿Sí? Aquí en este caso la respuesta sería, perdón, aquí tendríamos que poner costo de la pizza y aquí el IPC, ¿sí? La respuesta, el IPC, y le damos en aceptar y nos va a arrojar estos datos. ¿Sí? Fuente, regresión, error total, el resumen del modelo, porcentaje, coeficiente. ¿Sí? En este caso, A, que es variación explicada, nos da como resultado 0.648. ¿Sí? Si lo buscamos aquí en los valores, sería esto, ¿sí? El inciso A. El inciso B, que es la variación no explicada, nos da como resultado 0.0804, 8004. ¿Sí? Si lo buscamos sería esto.
Aquí lo tenemos. ¿Sí? El inciso C, 2.728. Aquí está. Sería el total. ¿Qué sería aquí? C. C, la variación total. El coeficiente de determinación, que es 0.970. En este caso, sería el porcentaje dividido entre 100 para que nos dé 970. Y el inciso E, que es error estándar de la estimación S, nos da como resultado el 0.1414. Aquí en Minitab lo tenemos aquí. Con eso concluiríamos este ejercicio. Continuamos con el ejercicio, con el punto 10.5, regresión múltiple. Conocimiento estadístico y pensamiento crítico. Coeficiente ajustado de discriminación. Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R2 ajustada es mejor medida que la R2? Perdón, porque el R2 ajustado es el porcentaje de variación en la variable de respuesta. Inciso B. Al utilizar los datos muestrales de la tabla 16, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce una R2 ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción dan como resultado una R ajustada del 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción producen una R ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? Porque se aproxima a un resultado más exacto. Dice, interpretación de resultados de programas de cómputo. En los ejercicios 5 a 8, remitas el resultado de Minitab y responda a las preguntas formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en una muestra de 25 cigarros de tamaño grande, incluidas en el conjunto de datos 4 del apéndice B. Aquí tenemos la tabla. ¿Sí? Medición de cigarrillos. Identifique lo siguiente. El valor P corresponde a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple, el valor del coeficiente múltiple que determina R2 y el valor ajustado de R. Bueno, aquí tenemos los resultados. ¿Sí? En base a esta tabla. Dice precios de ventas de casas. Cálculo de la mejor ecuación de regresión múltiple en los ejercicios 9 a 12. Remítase a la siguiente tabla que se obtuvo utilizando los datos de las casas vendidas, las variables de respuesta, el precio de ventas y las variables de predicción son PL. PL, precio de lista en dólares, AH, áreas habitadas de la casa en pies cuadrados y T, tamaño de terreno. Bueno, aquí tenemos la tabla de la cual habla el ejercicio. Dice, una casa está en venta con un precio de lista de 400,000, tiene un área de habitacional de 3,000 pies cuadrados y está construida sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? Bueno, en este caso es la primera ecuación. ¿Sí? Si es posible que el precio de venta predicho constituya una buena estimación, la respuesta es sí. ¿Es posible que ese precio de ventas predicho sea muy exacto? Sí, ya que se está utilizando 3 variables de predicción. Con esto concluimos el 10.5 y el ejercicio número 12.